Vemos el espíritu que tiene esta mujer y ese espíritu contravertido, digamos, ¿no? Donde ella se mete en la literatura, donde encuentra el remanso, la quietud, ¿para qué? Para poder seguir trabajando sobre una realidad cruel, sobre una realidad que vivimos todos y que es el abuso sexual infantil. Es por eso que le voy a dar la palabra para que comience con su charla que nos interesa. Muchísimas gracias a todos por estar y bueno, a Graciela y a Alicia porque me acompañan en un momento muy especial. Bueno, el abuso sexual infantil forma parte de uno de los capítulos reiterados más vergonzosos y traumáticos de la historia de la humanidad. Ha sido cometido hasta nuestros días como parte de prácticas genocidas, como forma de explotación y trata de personas, de tradiciones de iniciación sexual por parte de familiares y de empleadores de las familias de las víctimas, como medio de obtención de placer por sujetos que presentan perversiones sexuales, etc. Por lo tanto, no solo se encuentra en los relatos de las historias clínicas de los pacientes, ni en los tratados científicos, sino que actualmente se hallan múltiples publicaciones que incluyen las narrativas de las víctimas y de sus terapeutas, donde se describen situaciones y emociones de ambos protagonistas. Es decir, que el diagnóstico de este horror se realiza mediante diversas técnicas y elementos, como los gráficos, el juego y los test proyectivos, que logran mediatizar y o vehiculizar la palabra en todos sus códigos posibles, ya que los niños no poseen habilidades lingüísticas para nombrar tales actos ni sentimientos surgidos del mismos. Se dan pautas de prevención. El abuso sexual infantil corresponden los síntomas de trastorno por estrés postraumático, ya sea porque los jóvenes víctimas fueron sometidas sexualmente, han sido amenazadas o han sido testigos de actos sexuales que la mente infantil no alcanza a comprender ni posee la madurez necesaria para consentirlos y tolerarlos, respondiendo con temor, esperanza y horror intensos que pocos oyen en estas redes. El abuso sexual infantil se reexperimenta entonces persistentemente a través de recuerdos recurrentes e intrusivos que provocan malestar, incluyendo imágenes, pensamientos y percepciones que se expresan en los juegos repetitivos de los niños y niñas, donde aparecen francos indicadores de temor y aspectos característicos del trauma. También reaparecen sueños de carácter recurrente, de contenido terrorífico e irreconocible, con sensaciones de revivir el acontecimiento traumático como si fueran ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos denominados flashbacks. Provoca malestar psicológico intenso a estímulos internos o externos que simbolizan o reevocan un aspecto de la experiencia victimizante, acompañados de respuestas fisiológicas idénticas a las manifestadas durante el o los episodios dolorosos, taquicardia, sudoración, angustia hasta el llanto y los gritos, pérdida de control de esfínteres, enuresis, leucoclesis, etc. La víctima de abuso sexual infantil se esfuerza por evitar constantemente los estímulos asociados al trauma junto al agotamiento consecuente. Evita pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas. Se evade de actividades, lugares o personas. Fracasa en recordar tanto un aspecto importante del hecho como en interesarse en la participación de acciones significativas con sensación de desapego o enajenación frente a los otros, junto a restricción de su vida afectiva y sensación de futuro limitado, tanto personal, laboral, académico, profesional. Presenta dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarse, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto. Si tiene suerte y es lo suficientemente inteligente, logra transformar todo esto con recursos creativos y se convierte en un personaje heroico de su propia historia. Es resiliente. Son resilientes frente a tan cruel adversidad. Es por eso que se plantea reflexionar sobre la inclusión de estos textos al género literario, no solo científico,
sino de la narrativa, en la que los relatos corresponden a historias personales, cuidando sumamente la identidad real y datos remitentes a sus protagonistas. Dicho discurso literario contiene además elementos que refieren a la subjetividad de quien lo escribe y se comprueba en su escritura que se halla imbuida de las emociones de su autor en cada párrafo. Aún la búsqueda en Internet ofrece numerosos trabajos sobre abuso sexual infantil desde el punto de vista clínico, filosófico y social, pero pocas fuentes dan cuenta del relato de las víctimas con respecto a sus sentimientos, frustraciones, dolores, debidos al daño padecido y que afecta su integridad psicofísica. Quien sufre abusos en la infancia tiene el recuerdo del abuso grabado en él y el de todas las emociones que lo acompañaron. Incluso, aunque no sea consciente, aunque no lo sepa, lo que ocurrió no solo está grabado en su mente, sino también lo está en el resto de su cuerpo. La vulnerabilidad de las víctimas de abuso sexual infantil es algo que a veces se nota en los gestos, en la forma de mirar, en el discurso. Dice Virginia Satir que podemos dirigir nuestros esfuerzos a cambiar lo posible. Para convivir con lo que no podemos cambiar, debemos ser valientes y creativos. La escritura de las víctimas de abuso sexual infantil puede simbolizar una carta sobre el sol, no con la idea de enviarla, sino con la idea de poder decir todas las cosas que le hacen daño por dentro. La cólera es más fácil de tolerar que el dolor, que se vuelve a veces insoportable, pero debajo de ella siempre hay otras emociones. Muchas personas usan su imaginación para sobrevivir a situaciones terribles, imaginar futuros posibles, desconectar de la realidad, soñar con vidas alternativas. Son cosas que han podido ayudar a sobrevivir. Puede que haya sido soñando despierta o a través del cine o la literatura. La Caperucita Roja del cuento infantil no es ni más ni menos una víctima más de los tantos lobos disfrazados de corderos, aunque aquí se ha descrito metafóricamente como una tierna abuelita que aprovechó la ingenuidad y la curiosidad de una niña, como tantas niñas de ayer y hoy, como cualquiera de nosotros. Envenenada por la amargura del fruto que la llevó a convivir con los 7 enanos, simbolizando faros, en la espesura del bosque, quizás el mismo bosque donde habitara el lobo voraz de Caperucita. Ya Federico García Lorca, adscrito a la llamada generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad en el siglo XX, y entre sus obras también recitó episodios de abuso sexual infantil. Su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. En silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses, y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene, al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbal desnudo, llena de lenguas celestes, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa, tira el pandero y corre sin detenerse. El viento con rol la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos pairecen, cantan las flautas de umbría y el lisogón de nieve. Preciosa, corre preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas,
con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene, más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, 3 carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso tibio de leche y una copa de ginebra, que preciosa, no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. Gracias. Solo las interferencias especulativas nos permiten hablar de la niña que todavía lucha por tener sus propias palabras. Pero en 1895, Freud, ante el relato de las pacientes histéricas, creyó que había existido siempre en sus padecimientos infantiles un abuso sexual concreto perpetrado por un adulto generalmente cercano familiarmente. Era un suceso acaecido, concreto. Solo en psicopatología de la histeria comienza a cuestionarse si siempre es real o son las propias fantasías que recrean un recuerdo encubridor. Todavía no habla en esos términos, pero ya se vislumbra la inconsistencia que tiene la verdad en esos casos. Pero 100 años después, los que diariamente trabajamos en discernir escenas que construyan el relato de la propia vida para proyectar un futuro más placentero, teniendo en cuenta lo real de los deseos, podemos entrever discriminativamente una huella convincente de que algo de lo real ha pasado cuando esto ha ocurrido. Una huella en la arena donde la relación con otro no es confusa, pero la memoria no es clara. Algo ajeno, núcleo no reductible a lo propio, se denuncia, se percibe. Transferencialmente no hay confusión con el relato fantasiado. Los actos perversos, la perversidad, para discriminar de perversión, pueden darse en cualquier tipo de estructura con alto componente narcisista y defensas proyectivas de la propia conformación deficitaria. Aquello del perverso polimorfo a que se refiere Freud en 3 ensayos de teoría sexual es base configurante de toda humanidad. La sexualidad infantil busca el placer con independencia del objeto. Todavía no hay posibilidad de consideración ni empatía hasta que la proyección permite discriminación e identificación con el semejante. Este núcleo infantil es el que encontramos en las actuaciones adultas, produciendo escándalo, como otras conductas infantiles en un adulto. Restos larvados que no entraron en la estructura civilizadora esperada por la cultura. Pero en esto, como en toda conducta humana, son los matices los que confunden, maneras consideradas, mala educación. Pueden ser elecciones mórbidas en gente que tuvo otras oportunidades. Y vemos a algunos niños muy carenciados que se esfuerzan por alcanzar altos ideales y adquisiciones sofisticadas. Mientras tanto, el papel de la rabia o la cólera queda muy bien resumido en la siguiente frase de Clarissa Pinkola-Estés en su libro Mujeres que corren con los lobos. Podemos utilizar la luz de la cólera de una manera positiva para distinguir ciertas cosas que habitualmente no podemos ver. Un ejemplo negativo de la cólera se concentra de manera destructiva en un minúsculo lugar que, como el ácido que provoca la úlcera, abre un negro agujero a través de las delicadas capas de la psique. Alice Sebold, superviviente de una violación, ha escrito un libro contando su experiencia y dice: él tenía mi vida en sus manos. Los que dicen que preferirían luchar a muerte antes de ser violados son unos necios. Yo prefiero que me violen 1000 veces. Haces lo que tienes que hacer. Alguna vez pensé que tenía que eliminar las partes conflictivas de mí misma. Ahora sé que pueden ser fieles compañeras si decido hacerlas mis amigas, dice Virginia Satir. Y continúa diciendo: la comunicación es a una relación lo que la respiración es a la vida.
Clarisa Pinkola Estés continúa diciendo que la fuerza salvaje de nuestra psique espiritual nos sigue como una sombra por un motivo. Según un dicho medieval, si bajas por una pendiente y te sigue una fuerza poderosa, y si esta fuerza poderosa logra apoderarse de su sombra, tú también te convertirás en una fuerza poderosa por derecho propio. En un libro titulado Después del silencio, donde la terapeuta y su paciente intercalan sus parlamentos para describir la misma historia desde dos ángulos diferentes, pero ambas comprometidas en la emoción de la misma historia que les provocaba, sea desde la experiencia para la víctima de las agresiones, sea desde la escucha empática para la observadora, que ante estos crueles relatos sobre una niña indefensa no podía ser pasiva ni indiferente, encontramos estos párrafos. Viví dos vidas paralelas en una misma existencia. Por una parte, una dulce infancia protegida en casa, con mis padres y mis hermanos. Por otra, con mi agresor, que me privó de libertad. Durante muchos años no fui capaz de hablar sobre los abusos, ni siquiera conmigo misma. Estos ocurrían casi a diario, pero cuando me marchaba de su lado, yo debía desconectar de aquello y pasar a mi otra vida, como si eso no hubiera ocurrido. Así que me pasé parte de mi vida como si eso no hubiera ocurrido. Así que me pasé parte de mi existencia inventando cosas y mintiendo a todos para que nadie supiese qué es lo que estaba sucediendo. Era algo que él me pedía. Clarisa Pinkola Estés dice: por mucho que se mate a una mujer, por mucho que se la hiera, su vida psíquica sigue adelante y aflora en la superficie de la tierra, donde vuelve a brotar con su emocionado canto. Y sigue Toñi, la autora de esta carta que comencé a leer, y se me fracturó el brazo derecho siendo pequeña y me pusieron un montón de puntos, pero ahora ya no me duele. Eso mismo he logrado con los abusos. Sé que están ahí, pero he conseguido dejar a un lado el dolor y la perpetua tristeza para dar paso a la alegría. Casi 2 años más tarde, al finalizar mi terapia, Ángela me comentó que cabía la posibilidad de escribir un libro con mi historia. Desde el primer momento me pareció una gran idea. En mi vida he ganado muy pocas cosas y para mí es una tremenda alegría poderle gritar al mundo que, después de tantos años de silencio, en esto he ganado la batalla y la guerra. Érase una vez una niña de ojos grandes. Aprendí a combatir las sensaciones de miedo, asco, dolor y tristeza. Todo ese pesar que llevaba siempre a cuestas, creando para mí una vida mágica. En mi habitación, con mis ositos de peluche y mi entusiasmo por los animales, empecé a fabricar una dulce y maravillosa vida totalmente distinta que mi día a día. Yo no vivía en la ciudad ni en un piso. En mi sueño, empecé a vivir en una casita en el campo, sola con mi papá, mis hermanos y mis animales, rodeada de unas maravillosas montañas verdes donde no podía pasar nada malo. Era totalmente imposible. Al más puro estilo Heidi y la casa de la pradera. A mí me fascinaba todo aquello, así que me puse manos a la obra e inventé la mejor de las historias para mí. Esto pasó a ser mi gran jardín secreto y gran parte de mi vida. Tan pronto pasaba de ser una niña inmensamente feliz a ser el ser humano más triste y desgraciado del mundo. Dio para mí una tremenda y terrorífica tela de araña. No tenía suficiente con utilizarme, manosearme y obligarme a un sinfín de juegos sexuales, sino que también, contando mis historias horribles de lo que me pasaría si no accedía a sus peticiones. Así viví, bajo esa dictadura, con miedo a algo desconocido, algo peor de lo que ya estaba ocurriendo, hasta aproximadamente los 11 años. Yo recordaba los tebeos de Zipi Zape que leía mi hermano y pensaba que, igual que alguien escribía y dibujaba aquellos tebeos, podría estar haciendo lo mismo con mi vida. Que había alguien escribiendo una historia de cosas raras. Esperaba y esperaba, porque sabía que si eso era así, tendría un final cercano, como ocurría con los tebeos. Me paseaba por casa viendo por todas partes, intentando encontrar algo que me indicara que tenía razón,
que solo era un tebeo, que mi vida era una maldita historia y alguien cerraría el tebeo y yo, y toda mi vida desaparecería. Lo que ocurría es que alguien estaba jugando a escribir un tebeo sucio, un libro de malos, y por eso pasaban tantas cosas. En los tebeos y los dibujos de la tele, las historias casi siempre terminaban con un final bonito. Encontré un método de evasión. Empecé a pensar que yo era una roca, una piedra que ni siente ni padece. No sentía frío ni calor, no sentía dolor, ni miedo, ni asco. No había nada, solo vacío. Durante la elaboración de estas páginas, al recordar a la niña que fui, me he sentido orgullosa, porque he recordado que era una niña valiente, luchadora y con una imaginación desbordante. Con sus recursos, con sus historias de niña, me ha permitido llegar a la mujer que soy hoy. Y no dejo de asombrarme al recordarla. Ante los problemas soy un tanque de guerra rosa. Ante la duda, recurro a los cuentos infantiles buscando la sencillez a la respuesta. Cuando veo a alguien intentando ser algo que no es, o conseguir algo a costa de otros, no lo comprendo, porque después de todo ni siquiera se sienten bien con ellos ni consigo mismo. ¿De qué sirve? Este planteamiento puede parecer una fábula, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que uno tiene verdaderamente? A uno mismo. Y es con lo que puede contar. Un día, hablando con mi amiga sobre este libro, me dijo: ¿sabes, Tony? Creo que tienes el corazón de un niño y el espíritu de un guerrero. Yo no era otra cosa que la niñez que me quedó por vivir. No me importó, no quise pensar en lo que dejaba atrás. Solamente sentía que por fin había sido capaz de hacer lo que tantas y tantas veces deseé: ponerle un pronto final a mi vida. Estaba cansada de imaginarme una vida feliz, de soñar que todo cambiaría, que yo mejoraría y dejaría de tener pesadillas durmiendo o despierta. Lo cierto es que no le veía fin a tanta zozobra. Pero en otro texto, donde la terapeuta cuenta la historia de dos niñitas a punto de estar violadas, que ella titula como La búsqueda de la espada mágica, María Cecilia López, psicóloga, dice que tenemos aquí tenemos páginas y párrafos que yo considero de un virtuosismo literario capaz de movilizar las emociones del lector en sus fibras más íntimas y remitirlo empáticamente a las vivencias de los dos personajes infantiles que, más allá del dolor de sus victimizaciones, no pierden el encanto de la espontaneidad y la alegría de los ingenuos inocentes. Y voy a simplificar, y les voy a contar la historia de Juanita. Pues Juanita y Gina son las niñas. Dice así: el otro día Gina metió la mano en el ventilador de techo y se lastimó, recordó en voz alta Juanita. Parecería que vos también te querés lastimar las manos a propósito, le dije mientras desenchufaba el ventilador. Sí, me contestó. Si tenés las manos lastimadas, no podés tocar lo que no te gusta tocar, interpreté. Sí, nuevamente, fue rotunda en su respuesta. Pero al final, te perjudicás vos, porque las manos lastimadas duelen mucho. Le expliqué tratando de anticiparle los efectos futuros que ella no estaba considerando. Esta vez Juanita no me contestó con palabras. En cambio, tomó unos trozos de plastilina y armó el bicho pegajoso. Comenzó a arrojarlo contra la pared y luego al suelo y a saltar sobre él, mientras decía: bicho maldito, sos un pegajoso de mierda. Luego de propinarle varios insultos más, empezó a realizar algunas malabares y acrobacias que había aprendido en gimnasia. Después sacó sus dos nuevas muñecas de la mochila y me las mostró. Eran muy lindas y lucían unos trajes de baño hermosos y coloridos. ¿Dale que vos manejabas al muñeco varón otra vez? Me pidió y luego tuvo otra idea. ¿Tenés un balde, María Cecilia? Así llenamos un balde de agua para que las muñecas se pudieran bañar mientras ella metía en el agua las dos muñecas. El muñeco, manejado por mí, también se quiso meter al agua para jugar con las chicas. Sin embargo, cuando lo hizo, estas salieron de inmediato y se escondieron. La historia se volvía a repetir. Ya no me gusta este juego,
me dijo preocupada. Luego tomó un trozo de plastilina y comenzó a amasarlo en silencio. Tu cara me dice que tiene miedo. ¿Es eso cierto?, le pregunté. No tengo miedo. Nada más tengo rabia. O sea que tenés rabia. Sí. ¿Por qué será que tenés rabia?, le pregunté. Porque Gina se porta mal. ¿Y por qué se está portando mal Gina? Ella tiene bronca y después me pelea. Los ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a hacer pucheros. ¿Y por qué estás haciendo pucheros? Es que a mí me da muchos nervios todo eso. Para entonces su voz era casi inaudible. ¿Qué cosas te están dando tantos nervios? Los secretos, me contestó muy seria, mirándome profundamente a los ojos. ¿De quién es el secreto? Le pregunté, intuyendo que me estaba queriendo decir algo muy importante. De Gina. ¿De Gina y de quién más? Gina una vez me contó su secreto. Cuando hablaba acerca de los secretos demostraba mucha angustia y miedo. Y como era de suponer, Juanita comenzó a activar un mecanismo de defensa llamado disociación, por lo cual su mirada comenzó a tornarse, al igual que la de los sonámbulos. O sea que vos también sabés del secreto, me dije con una voz lo suficientemente suave y calma como para no asustarla y para que pudiera seguir confiando en mí. Sí, pero me lo olvidé, me respondió defendiéndose. ¿Cuántos secretos? Las familias no tienen que tener secretos, opinó muy acertadamente. ¿Qué secretos tiene Gina? Insistí partiendo de la base que era muy probable que Juanita estuviera proyectando en la figura de su hermana secretos propios. Son bromas pesadas. Finalmente, Juana rompió el silencio. ¿Quién hace bromas pesadas?, le pregunté sabiendo cuál sería la respuesta. Pero, y su cara comenzó a traducir un profundo terror. A mí me dan muchos nervios esas bromas. Me pongo muy nerviosa. ¿En qué consisten las bromas? Pedro se baja los calzones, me muestra el pito y las bolas. Juanita se largó a llorar desconsoladamente y yo la abracé. ¿Pedro te toca o quiere que vos lo toques?, le pregunté con suavidad, pero no me contestó. ¿Qué es lo que hace Pedro? Él me da besos, me contestó secándose los mocos con la manga de su remera. Los besos son lindos. ¿Por qué pones cara de asustada? Yo no estoy asustada, estoy nerviosa, me respondió mientras no dejaba de llorar y de temblar. Me da muchos besos, a mí no me gusta, me dan nervios. Pero seguro que tu papá Nacho también te da muchos besitos. A veces, pero es diferente. Tu papá me dijo que siempre que van a su casa se bañan. ¿Él las baña?, le interrogué. No, ni siquiera entra al baño. Pero luego, por si acaso, me aclaró. Pedro sí entra al baño y nos mira. ¿Y Nacho también se baja los calzones delante de ustedes? No, qué ocurrencia, me contestó con una sonrisa. Pero seguro que Nacho también hace bromas pesadas. Persistí en la idea para ver si en algún momento se contradecía. Ya te dije que no. Él nunca tiene tiempo para jugar con nosotras. Es Pedro el que siempre nos está molestando. ¿Pero vos le decís a Pedro que no te gusta lo que te hace? Sí, pero a él no le importa y sigue con las bromas pesadas, me contestó con rabia. O sea que las bromas pesadas son bajarte los calzones y darte muchos besos. Sí, pero esto es un secreto de Gina que ella me contó y que yo ya me olvidé. Inmediatamente después de haberme confiado aquello, Juanita tomó la plastilina y comenzó a jugar al bicho pegajoso. En aquella oportunidad lo arrojó con tanta fuerza contra la pared que este quedó pegado de manera tal que cuando intentó despegarlo no pudo y me pidió ayuda. El libro es precioso desde el punto de vista literario, pero tiene todos estos diálogos y todas estas descripciones, lo cual no lo hace tan precioso, sino que realmente es conmovedor. Pero ahora les quiero contar un poquito de un trabajo de una paciente mía, que en realidad yo la contacté a través de las redes sociales. Gracias a la intervención virtual a través de las redes sociales, la víctima de este trabajo, que pasaremos a llamar Victoria, logró vencer sus temores producto de la culpa y la vergüenza originados en múltiples abusos sexuales desde los 7 a los 13 años de edad por parte de un tío político y sus amigos. Y
que se hicieron evidentes con un embarazo avanzado a los 13 años, antes de aparecer su menarca. Cabe destacar que la sospecha de abuso sexual infantil en este caso se vio sustentada fuertemente cuando la víctima hizo comentarios sobre su padecimiento de una patología autoinmune durante una de las conversaciones virtuales. Victoria convivía por entonces con el sentimiento de culpa surgido de sus antiguos deseos de que fuera su prima la elegida para salvarse ella misma de los abusos. Esta culpa la conducía a ideación suicida, identificatoria con la compañera del trauma y la alianza de secretos comunes. Culpa, a su vez asociada a sus deseos filicidas confesos, en relación al episodio en que quiso callar el llanto de su hijo con su mano sobre su carita, en momentos en que apareció una enfermera que le estigmatizó profundamente por su gesto riesgoso para la vida del bebé, al que la mujer retiró en ese momento de la habitación para nunca más entregárselo a aquella madre niña que aún sobrevive actualizada en el inconsciente de Victoria. Durante otra conversación virtual, Victoria comentó sobre la existencia de una escarpina en su poder desde hacía 25 años, del cual no se desprendía ni para dormir, prendido a sus prendas íntimas o sostenido en su mano cerrada en puño. Dicho escarpín durante el 2011 desapareció inexplicablemente, provocándole gran angustia y culpa por fantasear una supuesta incapacidad de sus actitudes maternantes protectoras, hasta que una compañera se lo entregó sin cuestionar su origen. Por aquel entonces Victoria escribió: ¿y de qué me quejo, no? Si dejé que te regalaran como a un cachorrito, cuando pensaba en nada, cuando no había aprendido a ser yo. Quise reemplazarte por alguien que también se fue y hoy te extraño. Y hoy entiendo lo que hay que hacer, y aunque estés en el lago, o la verdad no imagino dónde, aunque no estés acá al lado mío, en fin, aunque hace rato no te pueda abrazar. ¿Qué importa si de muy cobarde nunca voy a decirlo y sigo dejando que lo haga mi frente? Victoria necesitaba contar su historia y entenderla a través de las respuestas de quien pudiera escucharla para aliviar la carga que representaba. Los emails y mensajes privados de Facebook contenían párrafos dolorosos y fotos de sus lesiones dérmicas vesiculares hiperhigienizadas, resultados del laboratorio de biopsia, la foto del escarpín, enojos. Cada vez que se sentía atrapada en sus alucinaciones tensoperceptivas de la presencia de sus victimarios, rozándole la piel sobre erotizada en su infancia, hasta la reexperimentación de las múltiples penetraciones vaginales. El caso de Victoria lo presenté por primera vez este año en un congreso de psiquiatría con su autorización y colaboración para poder elaborarlo, y ella escribió para todos aquellos que estuvieran presentes. Si ustedes pueden entender esta historia con la razón y el corazón al mismo tiempo, serán la voz de los que todavía no pueden hablar y viven sumidos en el infierno. Sí, señores, el infierno existe, aquí en la tierra, al lado de ustedes. Mientras ustedes sean portadores de las voces que callan o callaron para siempre, yo intentaré poner orden en estas células y cuando me apure, agitaré los brazos para esto que me pasó a mí no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Al elaborar este trabajo me planteaba algunos interrogantes. Y es, si debe la literatura, para ser considerada como tal, describir mundos imaginarios, o puede también describir realidades humanas, carentes de datos identificatorios que demuestren su verosimilitud con evidencia científica. ¿Estos textos, acaso, no asemejan o superan en sus descripciones y relatos la crueldad despiadada de los cuentos de hadas y brujas, ogros y duendes? ¿Quién se atreve a negar que algunos de los protagonistas de los párrafos anteriores no son lobos disfrazados de tiernas abuelitas, y donde los terapeutas deben cargar sus intervenciones estratégicas a modo de armas como cazadores y príncipes valientes? ¿Acaso aquellos cuentos hayan sido escritos por víctimas sobrevivientes de abusos sexuales, sublimando en la letra simbolizaciones de sus horrorosos padecimientos
que nadie creería, que ellos mismos no se animaban a confesar o recordar en forma consciente? ¿Acaso las figuras de apego seguro hayan sido esas capaces de neutralizar el hechizo de sus victimarios fantasmáticos? Los géneros literarios se caracterizan por la calidad en que los autores son capaces de hacer comunicable aquello que desean que el otro conozca, comprenda y o interprete. Si el autor posee el atributo de transmitir la escena, las características de él con los personajes y los matices de las emociones, sensaciones y sentimientos que han percibido y los invaden, teñidos de su propia subjetividad, considero que entonces está escribiendo literatura, sin importar si su narrativa surgió de su actividad profesional real o si son ficciones producto de su fantasía inconsciente, que a modo de material onírico también son simbolizaciones de aquello que ha vivido e intenta elaborar para resolver un conflicto difícil de procesar en su psiquismo. Es decir, que de todos modos, la narrativa que surge de la experiencia profesional y científica en su producto final corresponde a la escala de lo artístico. Bueno, muchísimas gracias por el silencio. Realmente es un tema sumamente escabroso, doloroso. Creo que a todos nos tocó por esas criaturas. Y gracias por haberme elegido para estar al lado tuyo. Pienso, ya te lo dijo, también te lo expresó Graciela. Y me olvidé de algo, porque yo tengo a veces esas lagunas. Me olvidé de agradecer al marido de esta mujer, que me dijo, por favor, gracias a Gerardo Carlos Parcellán, que me acompaña, que está ya filmando permanentemente. Y también voy a agradecer la presencia de Sebastián Giorgia, escritor, crítico literario, periodista, que nos acompaña. Y a una compañera, Olga, que también está con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, hemos dejado la sala en horario y bueno, nos queda decir muchas, pero muchas gracias.